Les presentaremos el tema de las escuelas del pensamiento económico. Mi equipo está conformado por Raimundo de Jesús Alvarado Carmona, Antonio de Jesús López Rubalcaba, Edith Adriana Franco Tejeda, Emanuel Delgado Díaz, Héctor Eduardo Robledo López y su servidor Rodolfo Reyes Gómez. Primero que nada, y antes de adentrarnos en todo este tema, es necesario saber qué es el pensamiento y qué es la economía. En sí mismo, el pensamiento se puede definir como la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Por otro lado, la economía no es más que la ciencia social que estudia la distribución de los recursos humanos. A todo esto, las escuelas de pensamiento económico se centran en indicar cuál es la forma en la que la economía debería de funcionar. La escuela clásica fue fundada en 1776 y los principales representantes del sistema clásico fueron Adam Smith, David Ricardo y Tomás Roberto Malthus. Algo que influyó mucho en el desarrollo de la revolución industrial fue que modificó radicalmente la forma de producción con la invención y desarrollo de la maquinaria, además de los cambios socioeconómicos que ocurrieron como consecuencia, y la Revolución Francesa, que cambió radicalmente las estructuras feudales que todavía imperaban en Francia. Estos acontecimientos hicieron que el capitalismo comercial evolucionara hasta llegar a convertirse en capitalismo industrial. La llamada escuela clásica inicia en la construcción formal de una teoría basada en el valor trabajo o tiempo de trabajo incorporado o requerido en la fabricación de un bien como explicación fundamental del funcionamiento de la economía. La escuela marxista se fundó en el siglo XIX. El marxismo es una doctrina sucesora legítima de la economía clásica. Sus principales representantes son Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich. Esta escuela profundiza la teoría clásica del valor trabajo y permite explicaciones históricas y dinámicas de lo que es el sistema capitalista, poniendo de manifiesto la importancia de la explotación del trabajador obrero como motor fundamental de la economía. Las principales contribuciones de esta escuela fueron el estudio histórico a través del materialismo histórico. El régimen económico es la base de la sociedad sobre el cual se eleva la superestructura. Estudia críticamente la sociedad capitalista, desarrolla la teoría del valor trabajo, esboza la teoría de la plusvalía y de la explotación. Las relaciones económicas son entre personas, no entre cosas. Las fuerzas de trabajo es una mercancía. El capitalista no puede vivir sin los asalariados y proponen una nueva sociedad diferente del capitalismo. Escuela neoclasista. La primera mitad del siglo XIX ven a ser también la llamada revolución marginalista de la teoría económica, que dio origen a la denominada escuela neoclasista y se le llama también teóricos de la utilidad marginal. Principales escuelas neoclásicas. Escuela austriaca o psicológica representada por Karl Menger, von Weiser y Eugen von Beurig. Escuela inglesa o de Cambridge representada por Stanley Gibbons y Alfred Marshall. Escuela matemática o de Lausana representada por Leon Waras, Wilfredo Pareto. Hubo también otras personas involucradas en las escuelas de pensamiento económico. Tal es el caso de Karl Menger, economista fundador de la escuela austriaca, quien consideraba que el análisis económico debería partir del análisis de las necesidades humanas y de las leyes que determinaban la utilización de los recursos disponibles para satisfacerlas. Leon Waras es considerado a menudo el fundador de la economía matemática. Explica cómo los precios pueden determinarse por las interacciones entre los mercados. William Stanley Gibbons escribió obras de contenido económico exponiendo la teoría marginalista. Se enfoca por medio de la subjetividad en la satisfacción del consumidor. Fue uno de los primeros en introducir el rigor matemático en la economía. Alfred Marshall fue el economista británico más brillante de su época. Su mayor contribución a la economía fue sistematizar las teorías económicas clásicas y el desarrollo del concepto de utilidad marginal. Sus obras destacan Principios de Economía e Industria y Comercio, publicadas en 1890 y 1919.